En nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar con milagros de provisión, primera y segunda parte. Así que comenzamos. Vamos a estudiar 6 milagros que efectuó nuestro Señor Jesús. Y el tema es milagros de provisión. Entonces, estos 6 milagros, dijimos la semana pasada que los milagros que están narrados en los evangelios no son todos los milagros de Jesús. Dijimos, y ahí está en su manual, que Lucas dijo, si se escribieran todos los hechos de Jesús, no cabrían los libros todo lo que hizo, ¿no? Estos son los que se recopilan en los 4 evangelios. Hay otros escritos o manuscritos que surgieron después, se encontraron después. A algunos se les llama libros apócrifos, otros no, pero finalmente cuando se cierra la compilación de los 66 libros de la Biblia, se autoriza los 4 evangelios y son los que narran, y de ahí surgen estos milagros. Hoy ya estaba grabando, ¿no? Sí. Y hoy vamos a ver milagros de provisión. Provisión prueba que Jesús es el proveedor. De hecho, la palabra jireh es provisión, proveer. Jireh es proveer, surge a partir de esta imagen de el nombre de Jireh, Jehová Jireh, es proveedor, y surge a partir de cuando Dios le pide recuérdenme a qué personaje le dijo que le sacrificara a su hijo, a su único hijo. Abraham, ¿sí? Y bien, entonces Abraham en obediencia le dice a su hijo que vamos a ofrecer el sacrificio a Dios, y su hijo obediente dijo sí, pero papá, ¿dónde está el carnero o el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham dijo, Jehová proveerá, Jehová Jireh, ¿no? Y entonces en esta escena, esta narrativa, ya llegan al lugar del sacrificio y todo iba dispuesto a que se iba a sacrificar a su hijo. Es lo que le pidió Dios para ver la obediencia de Abraham. Y justo cuando está a punto de agarrar el cuchillo y sacrificar, aparece un carnero ahí entre las zarzas, y Dios le dijo a Abraham, detente, no sacrifiques a tu hijo, yo solo quería ver tu obediencia, y ya proveí el sacrificio, y de ahí surge la palabra jireh, provisión, proveerá. ¿Sí? Y a partir de ahí, una de las características de Dios es que es el que provee para las necesidades del ser humano. Entonces vamos a revisar primero el milagro de la conversión del agua en vino. El primer milagro de Jesús. Recuerden que por más que se nos diga a veces en las películas manipuladas de que Jesús de niño y sanó a su pajarito y sanó a su perrito, y eso no es cierto. Jesús no podía, aunque 100% Dios, 100% hombre, pero no podía hacer milagros hasta que fuera ungido como rey. Este es el primer milagro que Jesús efectúa en su ministerio, en contra de su voluntad de Jesús. Tuvo lugar en Caná, una villa a 8 kilómetros al noreste de Nazaret. Acontece el tercer día después de la conversación de nuestro Señor con Natanael. ¿Recuerdan cuál fue la conversación? ¿Cuál fue la conversación con Natanael? A ver, Ángel, tú sí eres
Sí, pero es cuando le dice que es un hombre, un verdadero judío, cuando lo atrae hacia... Jesús está llamando a sus discípulos, está juntando a sus 12 y ya había captado a algunos y entonces le presentan a Natanael, y cuando Natanael Jesús ve a Natanael, le dice: este es un hombre, un verdadero judío, un hombre de una sola pieza, ¿no? Algo como de lo que hice con Martín, ¿no? Este es un verdadero hombre, un verdadero judío, es un hombre de una sola pieza, ¿no? 3 días después, Jesús ya empezó a reunir a su equipo, a sus discípulos, llama a Natanael. 3 días después son invitados a las bodas de un familiar de Jesús, o amistad de María. Van a Caná a la boda, la invitada es la mamá, María, y María le dice a Jesús que van, son quizás amigos, quizás familiares, y Jesús ya empezó a reunir sus discípulos. Entonces Jesús, a los que ya reunió, les dice: vamos, tengo una invitación, ¿no? Era una boda. Es muy posible que María hubiera sido parienta cercana o amiga de la novia, porque da la impresión de cierta responsabilidad con respecto a la boda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la de la boda se les acaba el vino, tienen la confianza suficiente para ir con Jesús, con María y decirle, estoy parafraseando, manita, se nos está acabando el vino, ¿qué voy a hacer? Y María, pues sabe las que tiene bajo la manga, y dijo: no te preocupes, ahí está mi hijo, ahorita lo resolvemos, ¿no? Y va con Jesús, ¿no? Jesús y sus discípulos están ahí como invitados. Para nada Jesús quería ser destapado, todavía no era su tiempo. Se concluye que José, el papá adoptivo de Jesús, había fallecido algún tiempo. ¿Por qué? Porque no se hace mención de José en esta boda, primero. Segunda, porque cuando le cuenta la de la boda, le cuenta a María, o quizás la mamá o la suegra, no está bien claro, va con María y le dice que se les acabó el vino. Y María, si José estuviera viviendo, le diría a su esposo. Es como la hermana Carla, ¿no? Si estuvieran los dos invitados en una boda y su amiga le dice a usted, manita, se me acabó el vino, pues usted, ¿a quién le dice? Pues le platica a su esposo: y fíjate que se les acabó el vino a mi comadre, ¿no? a mi amiga, ¿no? Entonces, ¿qué haría Luis? ¿No? Vamos ahorita al siguiente pueblo, al Oxxo, y traemos vamos al Sam's, por una caja de vino, y ahorita lo resolvemos, no te preocupes, ¿no? Pero, pues, María está acostumbrada a recargarse ya, a apoyarse en Jesús. Recuerden que Jesús es el hermano mayor de más hermanos, ¿sí? Entonces, María ya tiene la costumbre o la confianza de apoyarse en el hermano mayor, a recurrir a él en el momento necesario. Así que va con Jesús, si no hubiera ido con José. Bien, leemos entonces, vamos a leerlo. Dice: al tercer día, Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. La respuesta de Jesús vale la pena. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? En otras versiones dice: madre, ¿por qué vienes a mí? Y luego lo que añade: aún no ha venido mi hora. Siempre aquí vamos a estar leyendo la versión 60, la Reina Valera 60, ¿no?
En otras versiones más actuales dice, mi tiempo no ha llegado todavía, ¿no? Entonces, la primera reacción de Jesús es, ¿por qué me lo dices a mí? Y aquí llama la atención que María sabe que Jesús todavía no puede destaparse, pero pues es el único recurso que tiene. Y para evitarse más tensión, se zafa de ahí en ese momento y le deja el paquete a Jesús y les dice a los meseros, a los que se encargaban del vino, hagan todo lo que les diga él, y se zafa María, ¿no? Ojo, de nuevo, de aquí surge una, ¿cómo decirlo? Una desviación de fe del grupo católico, donde se da la malentendido de que María manda a Jesús, y de ahí surge toda una herejía, ¿sí?, donde María está en preeminencia sobre Jesús, y surge toda la corriente de que si no te hace caso Jesús, ve con María, porque María le puede ordenar a Jesús pues que te haga el milagro, ¿no? Entonces, de ahí surgen los chistes de que ven a ver, dijo Ángel una vez, ven a ver los desperfectos que hizo tu hijo, ¿no? Por la lluvia, ¿no? Entonces, de aquí surge toda una herejía. Si no te hace caso Jesús, ve con María, y María va a interceder. Por eso María la intercesora, de ahí surge el asunto de María la intercesora. ¿Quién es un intercesor? Un intercesor es el que habla a favor de ti. Un abogado se convierte en un intercesor. Y aquí entonces María es la intercesora. Si Jesús no te hace caso, Jesús es el que tiene la llave, Jesús es el del poder, pero si Jesús es como Jesús el dueño de la empresa, ¿no? Y su mamá, pues si no te hace caso, si no te da un aumento el dueño de la empresa, pues ve con su mamá, ¿ya? Y de aquí se toman para sostener esa teoría, que al fin termina siendo una herejía. Y demasiados miles de creyentes se la creen, valga, del grupo católico, y entonces por eso María es la intercesora. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, estamos entendiendo a partir de este pasaje. Recuerden, adelante vamos a ver hermenéutica, pero los principios de hermenéutica, todo texto fuera de contexto es puro pretexto, ¿sí? Para que un pasaje, para que un enunciado, un dogma tenga ese carácter, necesita aparecer por lo menos 3 veces a lo largo de las Escrituras la misma verdad. Y eso de que María es la intercesora solo es un solo pasaje, así que no tiene la potestad para ser llamado un dogma. Pero pues el grupo católico pues dice, a mí me basta con esto, ¿no? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces él les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron al maestresala, era el que cataba el vino, ¿no? El catador. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el peor vino, porque ya la gente está borracha, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y habían probado buen vino, y ahora el que les estaba sirviendo era mejor vino del que se había servido antes. Entonces Jesús no solo convirtió agua en vino, sino en un buen vino, en un mejor vino. ¿Sí? Verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entramos en materia.
la provisión de vino se agota, probablemente había más invitados de los que se habían planeado. Es muy posible que la familia era de escasos recursos y no contempló que iba a haber tanta gente que fueran tan tomadores, ¿no? Digo, ¿te ha pasado que dices, ay, o sea, invitas y dices, ay, está la familia fulanita, ay, y esos tragan que dan miedo, ¿no? O esos dices, ay, vino fulanito, esos chupan que dan miedo, ¿no? ¿Qué vas a decir? Solo como breviario cultural, el vino es un simbolismo de la búsqueda del Padre o de la presencia del Padre a nivel psicológico. Ok. Entonces es la presencia de Jesús y llega el vino, así como la leche asocia a la madre. Si eres alérgico a la leche, ajá, entonces tienes que tomar tu mamá. Pero el vino es la búsqueda del Padre. Ok. Por eso yo creo que en esa búsqueda de Padre muchos dicen, ay, quiero a mi papá, y se toma sí. Sí, no está descabellado el comentario. Si estuviera Adrián aquí, debe estar viendo, diría, Adrián, ya ves, deja de buscar a tu papá. Y si fuera el café, pues yo creo que por eso también buscamos el café. Pero bueno, de cualquier manera hubiera sido una gran vergüenza y una desgracia para la familia el que Jesús no estuviera ahí, porque se hubieran ido hablando de la familia, de que nos invita. Digo, es un oprobio que invites a un evento y se te acabe la comida o se te acabe la bebida. ¿Sí? La bebida, y si algo se especializa la gente, pues que sobre vino, ¿no? Sobre todo cuando... ¿Cómo es obrado el milagro? En todos los milagros que vamos a estar viendo ahorita, la obediencia es un factor fundamental. El milagro es obrado por un acto de obediencia. Cheque esto, todos los milagros que vamos a estar viendo son actos de obediencia. María da instrucciones al sirviente de lo que les diga a mi hijo, obedézcanle. Jesús les dice, llenen 6 tinajas con agua y luego lo llenaron de agua. Y les dijo, después llenen las jarritas y llévensela al gobernador de la fiesta. Ellos pudieron haber dicho, ¿cómo le vamos a llevar agua? ¿Sí? O rezagos de vino, ¿no? Como te ha tocado ir a un lugar donde dices, ¿tiene agua? Sí, de Jamaica, ya nomás están los puros asientos y de todas maneras te lo sirven. Ya lo estuvieron echando hielo tras hielo tras hielo y todavía te lo venden como agua de Jamaica y te lo tomas y dices, pues no sabe a nada. ¿Les ha pasado? Sí. Yo creo que sí, ¿va? Pues yo creo que los sirvientes dijeron, ¿cómo le vamos a llevar al maestresala con puros asientos de vino? ¿No? Pero aquí la obediencia es factor fundamental. Este sirviente lo hizo tal y cual y el milagro tuvo lugar. Se cumplió la completa y explícita obediencia, ya que las vasijas fueron llenadas hasta el cuello. Dato interesante, la capacidad de una tinaja en la cual Jesús dijo llénenlos de agua es de alrededor de 36 litros. Se estima que en ese milagro se generaron 480 litros de vino, o sea, 480 litros de agua se convirtieron en vino. La calidad del vino fue excelente, la cual fue testificado por el maestresala de la fiesta. Dato interesante, ¿no? No convirtió una botellita, no se sacó de la manga una botellita, 480 litros de vino, de buen vino. Resultados y lección enseñada. Era completamente apropiado que Jesús comenzara su ministerio con un milagro de esta naturaleza. Nada es casualidad, aunque Jesús se opuso de instancia, pero nada es casualidad. Este milagro provee a la multitud congregada allí para el casamiento,
pero también contribuye a manifestar públicamente la gloria de Jesús. Este milagro no solo proveyó el vino para la fiesta, sino los discípulos de Jesús que empezaban, ahí Felipe o Natanael recién se había decidido a seguir a Jesús 3 días antes, y cuando ven eso, lo mínimo que dijeron fue, wow, así como, a veces he dicho, wow, wow, o sea, como perritos, wow, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Fue la primicia de estar viendo a su maestro hacer milagros. Después de ese primer milagro, los discípulos que se estaban recién agregando a Jesús dijeron, sí, de aquí somos. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, solo un comentario, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué es unigénito? El Hijo, el único Hijo. ¿Ah? Y por ahí alguien dice, el milagro reveló a Jesús como el Creador. Alguien escribió, el agua vio la cara de su Creador y sonrió. ¿No? Es un comentario al margen, ¿no? Vamos con el segundo milagro, la redada de los peces. Leemos la historia. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Simón qué? Simón, el que es Pedro. ¿Recuerda qué significa Simón? Voluble, inestable. Voluble o inestable. ¿Sí? Así era el nombre. Entonces es un nombre ahí que, pues, los nombrecitos que les ponemos a nuestros hijos, ¿no? Y Jesús, bueno, si va a ser mi discípulo, pues te voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Porque así, pues como que no vamos a ir muy lejos, ¿verdad? No me agrada. La cual era de Simón. Entonces la barca era de Simón, le ruega que la apartase de tierra un poco, y sentándose en la barca de Simón, enseñaba desde la barca a la multitud. Es para tener un mejor óptica y que la gente lo escuchara mejor. Cuando termina de hablar Jesús su discurso, le dijo a Simón, métete más mar adentro, y en agradecimiento, mira, métete mar adentro y avienta tus redes para pescar. Ya me hiciste el favor. Es como si le hubieras pedido a un coche y no sé, préstame tu camionetón para, yo voy a hablar desde ahí, y como en agradecimiento le dijeras, vamos a la gasolinera, te lleno el tanque, ¿no? Entonces Jesús literalmente dice, métete mar adentro y avienta tus redes. Respondiendo Simón le dijo, la respuesta de Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Y así como, pero bueno, si tú lo dices, o sea, no tan de buena gana, más en tu palabra, vamos a echar la red. Verso 6, y habiéndolo hecho, atraparon gran cantidad de peces y su red se rompía. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas de tanto peso. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya ellos eran el segundo milagro, ya habían estado presentes cuando Jesús convierte el agua en vino. Con todo, todavía tenía sus dudas, y Jesús les permite estar presentes aquí. Nada era
casualidad. Circunstancias, entonces, las revisamos. Pedro y Jacobo y Juan ya eran discípulos de Jesús. Habían comenzado a seguir a Jesús. Después de la cena que tuvo lugar en el río Jordán, pregunto aquí, ¿recuerdan? Díganme. Cuando aquí lo que nos está diciendo es, estos Pedro, Jacobo y Juan se decidieron seguir a Jesús después de aquella escena en el río Jordán. ¿Qué pasó en el río Jordán? Cuando lo bautizaron. Ajá, que bajó la paloma. Ajá. Aunque se dice que la paloma, la voz solo la escuchó Jesús. Después se oye la voz, sí, este es mi hijo amado, pero entonces en ese momento hubo dos cosas que impactaron, y sobre todo a ellos para tomar una decisión de seguir a Jesús. Eso, ¿y cuál es la otra? Juan, ¿qué dice Juan? Dice que él es el Mesías. Sí. Ajá, porque dijo la persona que viene. Juan era un hombre muy respetado, y cuando le oyen a Jesús decir, ¿qué dijo? Que él no es digno ni de siquiera desamarrarle sus sandalias. Sí. ¿No? ¿Qué otra cosa dijo? Piensen, ¿recuerdan? Bueno, eso dijo, Sí, es una parte que... Sí. no me acuerdo, estaba yo muy emocionado. Juan dijo que él es el que viene antes que yo, algo así. Sí, más o menos. Él es el hijo de Don, no dijo. Él es el hijo de Bueno, ahí te lo repasan ahí. ¿Qué fue? O sea, lo que vieron ahí con Juan sobre Jesús, dijo, este es, ¿no? Y lo empezaron a seguir. Después, cuando ya lo empezaron a seguir, están presentes en la conversión del agua en vino. Wow. Y ahorita les toca ser beneficiarios a ellos. Le pide las barcas, es decir, quiero que recuerden, el primer libro que leímos es como los llamamientos, y primero es sígueme y continúa con tu vida, ¿sí? Y el segundo es deja de hacer lo que estás haciendo y sígueme más de tiempo completo, ¿no? Hasta aquí, ¿sí? Bueno, también aquí es como la necesidad económica que había en ellos, ¿no? Porque no fue así con Mateo, por ejemplo, que Sí. se conoce como el publicano, Ah, sí. que no tiene estos encuentros con Jesús. Sin embargo, Pedro, que es como del vulgo, porque era pescador y que su sustento se condicionaba a las condiciones climáticas, era más escaso, vamos, su sustento, pero Jesús hace esta pesca milagrosa. Sí, es como si Jesús llama a Martín, ¿no? De tiempo completo, Martín dice, pues yo tengo mi vida resuelta, ¿no? Pues soy jubilado, tengo mis finanzas resueltas, ¿no? Sigo a Jesús, ¿no? Sin problema, ¿no? ¿No? Pero pues entonces, pero Ángel, no, yo si no arreglo fotocopiador, pues no como, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Algo así. Algo así. ¿No? Martín dice, o sea que me va a llamar a mí de tiempo completo. Tranquilo. Habían estado presentes durante el primer milagro en Caná, sin embargo aún no habían tomado la decisión de abandonar la ocupación de pescadores para servir a Jesús, dando todo su tiempo al ministerio. Pero ahorita Jesús hace ese milagro y lo que les pide es: dejen sus barcas. A ellos tres, dejen sus barcas. Yo los voy a hacer pescadores, pero de hombres, no de peces. Sí. Mientras Jesús se hallaba dedicado a su ministerio en las riberas del mar de Galilea, observó a sus dos discípulos, aquí está el contexto, lavando sus redes después de haber estado pescado infructuosamente toda la noche. Jesús los está observando. Muy al parecer estaban cansados y desalentados. Jesús estaba al tanto de esto y supo que esta era una oportunidad de ellos llevarlos a ellos a la necesidad de una dedicación total.
se sentó entre la barca de Pedro y enseñó a la gente. Luego le dijo a Pedro, vamos mar adentro y avienta tus redes para pescar. La necesidad, suplir a estos pescadores con pescado porque habían trabajado toda la noche y estaban grandemente desalentados. Sin embargo, la necesidad mayor era la de convencer a Pedro que Jesucristo proveería todas sus necesidades si él abandonara todo para seguir al Señor. En cada milagro, recuérdenme esto, ¿sí? Vamos a estar en dos ejes. Cada milagro va a suceder por actos de obediencia y siempre cada milagro va a satisfacer necesidades. Y no de ego. Lo vimos la semana pasada. Jesús no hizo ningún milagro para sentirse y asegurar, para presumir. Eso fue la tentación del diablo. Haz milagros nomás para que me impresiones. Y Jesús, no tengo que impresionarte. Ok. ¿Cómo es obrado el milagro? De nuevo, por un acto de obediencia completa. ¿Cómo fue obrado el milagro de conversión del agua en vino? Por un acto de obediencia completa. Pedro pensaba que era totalmente en vano, pero aún tuvo suficiente confianza en Jesús que estaba dispuesto a obedecerle. Ciertamente Pedro no hubiera hecho por ningún otro, o sea, si se lo hubiera pedido cualquier otro, o sea, ¿qué es lo que le pidieron? Mira, métete mar adentro y avienta tus redes. Pedro era un pescador experto. Pasaron toda la noche intentando pescar y no habían pescado nada. Y entonces llegaron a la conclusión, no hay pesca. Hoy no hay pesca. No hay peces donde solemos ir. A lo mejor si nos fuéramos a la otra bahía, pero aquí no hay pesca. Sin en cambio se lo pidió Jesús. O sea, vieron a Jesús convertir el agua en vino. Y ese Jesús que convirtió el agua en vino ya tuvo un impacto. Y ese mismo Jesús, que además de otras cosas, ya lo oyeron a Juan el Bautista decir, este es el Cordero de Dios. ¿Sí? Y luego convierte el agua en vino. Y ese mismo Jesús le está diciendo, métete mar adentro y avienta tus redes. Él obedeció porque Jesús se lo pidió. Más en tu palabra echaré las redes. Pedro fue instruido a hacer dos cosas. Número 1, meterse más adentro, bogar más adentro. Y número 2, arrojar sus redes. A pesar de estar fatigados, a pesar de que ya sus redes ya las habían lavado y estaban a punto de, o sea, no hubo pesca y los pescadores pues, tienen que lavar sus redes y guardarlas y ya otro día será. A pesar de que de eso, no hubo pesca y las redes están limpias, pero bueno, en tu nombre lo voy a hacer, ¿no? Resultados y lección enseñada. La redada de peces fue tan milagrosa que Pedro llamó a Jacobo y a Juan para que lo ayudaran a sacar las redes llenas de peces. Las barcas no podían contener todos los peces que se habían pescado. Pedro se siente afligido al comprender su iniquidad y exclamó a Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Caleb. Pedro admitió su culpabilidad. ¿De qué? De incredulidad. O sea, dudó y estaba atónito. Ahora, chequen esto. Jesús nunca lo reprendió, nunca le dijo, ¿ya ves cómo te atreves a dudar? ¿Ah? Jesús. De inmediato Jesús lo llamó para que abandonara su ocupación para dar todo su tiempo a su ministerio y le dijo a Pedro, no temas. No había ninguna razón para que te inquietes o para que tengas miedo. En lugar de temer, Jesús le dice, confía en mí. Entonces, a través de este ministerio, de este milagro, pudieron ellos tener suficiente fe para abandonar todo y convertirse en pescadores de hombres. En la serie de Netflix de los elegidos nos hacen ver, aunque la Biblia no lo dice como tal, que Pedro tenía una deuda grande. Y tiene una congruencia. Pedro debe dinero, debe impuestos. Vamos a ver otro milagro de eso. Pedro debe dinero y
Y Jesús lo va a llamar de tiempo completo y no era congruente que Pedro siguiera a Jesús dejando deudas. Cuando salió. Recuerden que Pedro estaba casado y tenía suegra. Sí, lo creo. Recuerden el chiste que dice, ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sanó a su suegra, ¿no? Eso es un chiste. ¿Por qué Pedro traicionó a Jesús? Negó a Jesús. Porque le sanó a su suegra, ¿no? Le hubiera dejado morir. No, es un chiste, ¿no? Entonces, la pesca fue tan abundante que suplió las necesidades de inmediato de Pedro y tanto que se dice pues, que pagó sus deudas y le dejó dinero a su esposa. Okay. Tampoco es, Señor me llamó de tiempo completo y ya ves cómo te la arreglas, ¿no? Imagínense que le hace a su hermano José Luis, ¿no? Señor me llamó de tiempo completo y a ver qué comes, ¿no? Espérate, ¿no? En este caso Jesús sabía, yo creo, parte de todo eso. Por eso me dijo, tú, ahorita me acordé de una cosa, pero cuando nos íbamos a ir al curso a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Ajá. Yo te dije, no voy a poder ir porque tengo que vender una confiadora. Ajá. Y tú me decías, ¿hasta qué hora la vas a vender? Como a las 10. Sí. El problema, te esperamos. No, ya va. No querías ir. No, tenía el compromiso, pero yo sentía que ellos iban a ir más tarde. Ajá. Pero como excusa fue esa. Sí. Hasta como a las 10 no te esperamos, pero chiste que va a ir. Sí. Pues, Pedro hubiera dicho ese pretexto, ¿no? Quisiera seguirte, pero Sí, ¿cómo le dejo dinero? O sea, ¿cómo dejo a mi esposa sin dinero y las deudas? Ok. Vamos con otro milagro. La alimentación de los 5,000. Ojo, la alimentación de los 5,000 es otro milagro porque también vamos a ver la alimentación de los 4,000 para no confundirnos, pero vamos a ver primero la alimentación a los 5,000. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Obviamente Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿no? Y la respuesta de Felipe. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que ya debía de hacerse. Felipe obviamente le respondió, 200 denarios de pan. Un denario es lo equivalente a 2 días de salario. Un dracma, un denario es como 2 días de salario. Cuando estamos hablando de 200 denarios, ¿cuánto estamos hablando que había en caja? Luis. ¿Cuánto será? 200 denarios. ¿Cuánto está el salario mínimo de hoy? Ahorita, Hoy. 280, 300 pesos. Ok, déjalo en 300. ¿Cuánto? ¿Por cuánto será? 200 denarios. Serán 60,000 pesos, ¿no? 200 por 30. Ajá. No, 6,000. 6,000. 6,000. Sí. ¿Qué compras con 6,000 pesos para 4,000 personas, 5,000 personas en este milagro? ¿Te alcanza 6,000 pesos? Huevos, chicharrón en salsa verde. Totis. ¿No? Totis. Entonces, Totis, y hay que ir por ellos a Xochiapan, ahí hacerle la compra a Jonathan, ¿no? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuántos panes compras con 6,000 pesos? Ahora 10 pesos ya casi. Ok. Pan de que dejar. O sea, ponte hoy, ¿cuánto cuesta el pan promedio? 10 pesos, ¿no? 10 pesos, sí. 6,000. 6,000. De 8. Son 750 panes si pagan de 8 pesos. Más Ok. o menos esta noche. Está bien, gracias. ¿Cuántas personas tenemos que darles pan? 5,000. A 5,000. Ahora esos divídelos entre 5,000. ¿De cuántos pedazos? Cada pan tenía que convertir. De a punto 15. O sea, ni un cuarto de pan. De un cuarto de pan. Sí. Medio cuarto de pan. Sí.
uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, haga que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000, ojo con esto, 5,000 varones, pero no, ojo con esto, ojo con esto, en esta escena y en la otra, lo que vamos a ver también, porque es también la perspectiva un poco machista de los discípulos, pues ni modo, hay que decirlo, donde las mujeres, ¿para qué contamos a las mujeres? Lo que importa son los hombres. Y se centra Juan en decir, había 5,000 hombres. Ponle que de los 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres crees que habría? Vamos, que no todos llevan a su esposa. Una está en Guadalajara, porque todavía no llega. Entonces, pon tú, sí, vino Alma y vino Alba, y Carla, pero ¿cuántos de esos 5,000 hombres llevarían a una mujer a su lado? Vamos a ponerle, por lo menos la mitad. por lo menos, ya sería en lugar de 5, serían unos 7,500. Pero luego llevan a niños. Y había niños. Los teólogos dicen que en promedio habría como 15,000 personas en ese lugar. Ahora, estas cosas las estoy mencionando así ahorita porque son de las cosas que ustedes tienen que, cuando lean su Biblia, contextualícense en eso. Entiéndanla así, dimensionen la Biblia cuando lean así. No solo la lean literalmente, métanse en la historia. ¿Sí? O sea, contextualicen, métanse en la historia. ¿Sí? Ok, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, no es solo ten medio pez y ten un cuarto de pedazo de pan. Te dan un pez y pan. ¿Quieres más? ¿Te ha tocado estar? Digo, acabamos de tener cuando ustedes amablemente trajeron la comida por la presentación de su nieto, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes? Sí, pero luego ¿qué decían? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Hay más. No fueron pichicatos los discípulos. Ustedes tampoco, pues, pero aquí lo que estamos viendo es, dice, cuando subieron los discípulos entre los que estaban recostados en mismo de los peces, cuanto querían. ¿Me da otro pez? Sí, o hubieran preguntado, ¿cuántos son ustedes? Es mi esposa, no sé, porque le toco pescado. Es como te sirvo y te toca de a uno un pez, ¿no? ¿Más? ¿Otro pez? Cuando se hubieron saciado, dieron otra vuelta y otra vuelta más. Pues, la gente llevaba mucho tiempo sin comer. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ojo con esto. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Circunstancias, que es lo que les pido que revisen. Una gran multitud de gente había seguido a Jesús hasta el desierto. Jesús contempló a la multitud sintiendo compasión por ella. Sus discípulos querían que él dispersara a la multitud hacia las villas de manera que pudiesen ir a comprar alimentos. Señor, despídelos para que vayan a los pueblitos cercanos para que se compren un sándwich, una torta, un tlacoyo,
una guajolota, a ver qué venden ahí, ¿no? La necesidad. Habían reunido ahí 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Ojo con esto. Ellos tenían hambre. La única comida disponible era el almuerzo de un jovencito constituido por 5 hogazas de pan y 2 peces. Otra enseñanza que no está aquí contemplada es, manden a sus niños pero con su loncho, por si hay necesidad de que Jesús lo multiplique. Hay que ver qué te dan de comer, ¿no? ¿Cómo fue obrado el milagro? El jovencito dio a Jesús cuanto tenía. Jesús miró hacia los cielos, bendijo el alimento, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Los discípulos fueron instruidos de repartirlo a la multitud, los alimentos se multiplicaron para satisfacer las necesidades a medida que la multitud los ingería. Todos comieron y quedaron satisfechos. Es decir, la gente está comiendo y en las cestas el alimento se está multiplicando. Sí, ese es el milagro. O sea, no es de que ya hay hasta donde tope, hasta donde llegue, ya se acabó, ya no hay más, ¿no? La gente está comiendo. Y sigue bien. ¿Y qué dicen? Recojan lo que sobra para que no tiren a eso dicen los espectadores. Resultados y elección. Todos quedaron saciados, quedando 12 cestas de pedazos. Esa lección señala hacia Jesucristo, quien es el pan de vida. Lecciones secundarias de enseñanza. 1. Llevar todo a nuestro Señor Jesucristo, que es todo, nuestras necesidades. Nuestro alimento debe ser bendecido. Lo que comamos, vamos a bendecirlo. A veces no lo quieres hacer públicamente, pero estás en un lugar donde te sientes criticado, internamente bendigo este alimento en tu nombre. Ahora sí, si hay confianza, pues, Señor, por lo menos por los alimentos que das. 3, no debe haber desperdicio. 4, de mi cosecha, manden a sus hijos con lonche. Ok. Terminamos con el milagro de Jesús, parte 1. ¿Sí? Vamos con la segunda parte. Seguimos con milagros de provisión. Este es otro milagro. Jesús provee a Pedro de dinero para el tributo. Leemos Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y Pedro dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobraban los tributos a los impuestos, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: efectivamente. Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esto de estatero es, en las otras versiones, es un dracma. Un estatero es un dracma. Circunstancias. Alguno que trabajaba en el municipio y que cobraba tributos, alguno del SAT, llegó ahí y a querer cobrar los impuestos para los gastos del templo. Se acercó a Pedro, lo vio así como que el que movía ahí las cosas. Este tributo llegaba a 2 dracmas. Este estatero que se daba, el tributo que se tenía que pagar era 2 dracmas. En promedio 400 pesos es lo que se cobraba. Al parecer, Pedro fue acusado de no cumplir con sus obligaciones religiosas.
es también posible que fuera acusado de pertenecer a un partido político que se rehusaba a pagar tributo. Entre comillas, Jesús no estaba de acuerdo en pagar este tributo y no ocultaba que no estaba de acuerdo. Lo acabamos de leer, que le dijo a Pedro, a ver Pedro, ¿a quién se le debe? ¿Quién tiene que pagarlo? Los extranjeros. Los extranjeros. Entonces, ¿por qué no los cobran a nosotros? Esta acusación también fue hecha en contra de Jesús. Vuestro maestro no paga los 2 dracmas, ¿o sí? Pedro no quería que esta acusación fuera en contra de ellos, de manera que contestó sí y no consultó a Jesús. Lo correcto era que hubiera dicho, a ver, permítame, Jesús, ¿hay alguien ahí del SAT que nos está cobrando impuesto y dice que nosotros no pagamos, que no hemos pagado? A lo mejor Jesús hubiera dicho, a ver, espérame, yo me arreglo con él. Pero Pedro, que una de las características de Pedro es que era bien bocotas, era impulsivo. De pronto se le venía y lo decía. Por eso es que Jesús está diciendo, más adelante Jesús está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucite. Así como la semilla debe caer a tierra y morir y luego florecer. Así es necesario que entonces Pedro rápido dijo, no Señor, eso no te acontezca. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo primero que Pedro le venía a la mente, ¡pum!, lo soltaba. Eso es una característica de Pedro. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Sí. Por eso también, otra ocasión Jesús dice, me vas a traicionar. Antes que el gallo cante, me vas a traicionar 3 veces. 3 veces. Antes de que cante 3 veces, tú me vas a traicionar. No, Señor, no. ¿Cómo crees? No. Pedro, mejor cállate. Pedro era bien bocotas, era ¡pum!, lo que se le venía, ¿no? Después, Pedro, con la transformación por el Espíritu Santo, eso se acotó, ¿no? Así que dijo, sí, pagamos impuesto. A lo mejor al llegar con Jesús, pues ya abriste la boca, ni modo, Pedro, pues ahora dile a Judas que saque de las ofrendas, ¿no? Este impuesto había sido aplicado sobre los judíos por el concilio de los fariseos y realmente colocaba a cada judío en la posición de un extranjero o gentil, porque eran los extranjeros los que pagaban esto, no los que vivían ahí. Jesús se oponía a tal impuesto y permitía que su posición fuera conocida públicamente. Jesús nunca dijo, estoy de acuerdo, ¿no? Dijo, no estoy de acuerdo, pero aquí viene la necesidad. La necesidad era simplemente de que Pedro pagara el dinero reclamado como tributo y dejar de constituirse en un tropiezo. Y entonces Jesús usa un pez para proveer el dinero para el tributo. Pedro bien podría haber sido tentado en ese momento de volver a su vieja ocupación. ¿Y ahora cómo le hacemos? Y Jesús hubiera dicho a Pedro, pues tú abriste la bocota, pues ahora tú resuélvelo, ¿no? Y entonces, ¿qué hubiera hecho Pedro? Bueno, me voy a pescar de nuevo. Voy a pescar y de ahí vendo peces y de ahí pago los 400 pesos en promedio. Y Jesús hubiera dicho, pues sí, ¿para qué abriste la boca? Ahora resuélvelo tú, ¿no? Esta hubiera sido una tentación de Pedro. Es muy posible que esta fuera la razón por la cual Jesús hizo que Pedro pescara solamente un pez. Una vez más, mostrar su potestad. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo acabamos de leer, que le dijo Jesús a Pedro. Que le iba a aparecer un... Ve, Saca un avienta tu anzuelo, no es agarra tus barcas y agarra tus redes y métete al mar, ¿no? Jesús le dijo, ve, avienta tu anzuelo y con el primer pez que pesques, lo abres y de ahí vas a encontrar un estatero, una moneda de plata.
Un estatero era 17 gramos de plata. de 107 gramos de plata, que era lo equivalente, pues, a 2 denarios, o a un dracma. 8 y 9 dólares aproximadamente para que tengan idea. Bien. Con Y Judas lo vendió por 200, 700 dólares aproximadamente en el resultados y lección enseñada. A través de este milagro Jesús enseñó a Pedro 2 lecciones. 1. Aunque no estaba de acuerdo con la colecta del tributo, no obstante lo pagó para no convertirse en una piedra de tropiezo. La gente llegó a pensar como, recuerden una cosa, en los tiempos de Jesús, los judíos eran oprimidos por los romanos. Hoy nosotros nos quejamos. ¿Cuánto pagamos de impuestos nosotros? como el 30% más o menos. Llegamos a tu. En todos los impuestos. En los tiempos de Jesús, los judíos pagaban 40% de impuesto. Aparte la ley de la segunda milla, la ley de una milla, perdón, la ley de una milla. Lo hemos dicho que si un romano va caminando y va al mercado, y te veía caminando, tú vas también al mercado, te decía, cárgame las bolsas del mandado, y tú estabas obligado a caminar una milla cargándole las maletas, las bolsas de mandado. Y si te decías, no, es que eso es injusto, siempre hoy como hablar a los policías, hablar a los soldados romanos, decir, este judío no me quiere cargar, y te arrestaban, y te daban una golpiza, una calentarita, ¿no? Entonces, aunque Jesús no estaba de acuerdo con la colecta de tributo, no obstante dijo, págalo. Segundo, Pedro no tuvo que retornar a su vieja ocupación para proveer esta necesidad a través de la obediencia y la fe. Jesús proveería. Son milagros de provisión. Jehová Jireh, Jesús Jireh. Jireh es provisión. Este milagro revela algunos de los atributos de la deidad. 1, omnisciencia, conoce todas las cosas. Y 2, presciencia de Dios. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Okay. Vamos con otro milagro, la alimentación de los 4,000. Vimos el milagro de los 5,000. Ahora vamos con la alimentación de los 4,000. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces los discípulos le dijeron, ¿y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Aquí no apareció, eso es diferente porque en el anterior un jovencito dijo, yo me traje mi lonche, ¿no? Y mandó a la multitud que se recostara en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos lo repartieron a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres. ¿Para qué las contamos? ¿Para qué las contamos? Uno de los... Y los discípulos estaban depurando, ¿no? Y estaban en el metanoia, pero alguna vez en una de mis predicaciones les dije, una de las cosas que hacía el judío ortodoxo en la mañana, así como nosotros hacemos nuestro devocional, el judío ortodoxo empezaba a orar, Señor, te doy gracias por no haber nacido mujer. En serio, una de las cosas que da es por no haber nacido mujer. Porque el judío ortodoxo consideraba tres niveles. Está el hombre, está el animal, y entre el animal y el hombre, una subcategoría
categoría está la mujer. Eso es lo que consideraba el judío ortodoxo. Por eso en sus oraciones, Señor, gracias que no fui mujer. Decía otras cosas, pero no me voy a meter en eso ahorita. Entonces, quiero que vean ese pensamiento judaico original. Y a la hora de narrar lo que está sucediendo, pues ahí se mezcla su clasismo, dijeran hoy en los tiempos de política, su clasismo y su machismo. Ahora, hay que entender esto. Esto lo están narrando, pero no esto es el pensamiento de Dios. Dios no ve al hombre superior a la mujer. Por eso está escrito, delante de Dios no hay judío ni griego, no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre varón y varona. Todos somos iguales delante de Dios. Jesús vino a acabar con esto. ¿Por qué la mujer con flujo de sangre casi la apedrean? Porque se acercó a Jesús. Porque estaba inmunda. ¿Por qué estaba inmunda? Porque estaba menstruosa. Estaba menstruando. Era mujer y estaba menstruando. ¿Cómo te atreves era de que estás menstruosa y tú no te acerques a tu mujer está menstruosa, está inmunda, ¿no? Y si la tocaste cuando está menstruosa, tienes que irte a purificar, ¿no? Ahora, tantito más, o sea, no podías acercarte en tu menstruación. Si no te podías acercar a tu esposo, pues mucho menos a un rabí. Y me imagino Por eso. antes, pues sí, ¿no? Ahora sí que sus toallas femeninas pues eran trapos. Otra más, de rápido, me gusta recordarlo. Agarran a la mujer en adulterio y se la llevan a Jesús. ¿Con quién estaba adulterando esa mujer? ¿Con una piedra? ¿Con un palo? ¿Con un árbol? ¿Por qué nada más llevan a la mujer? ¿Se preguntan por qué? Contéstenme por qué. Porque siempre a los hombres como que les da... Ella es machista. Pues sí, ¿Por qué? sí. Siempre estaba por encima. ¿Por qué no llevaron al hombre? Pregúntense y díganme a mí por qué. ¿Por qué no llevaron a los dos? Jesús, encontramos esta pareja en adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué? Que siempre le achacan a la mujer. El hombre va a andar con 20 y uno anda con otro. Porque... ¿Por qué? Piensa. Incluso en aquellos tiempos estaba permitido que un hombre tuviera no más una mujer, pudiera así, que él pudiera mantener. No era por eso. Era por esta situación. La mujer... Siempre el hombre, más en aquella época, como que tenía más plusvalía, ¿no? Como que no lo respetaba. ¡Una más! Una más. Le dicen... Plusvalía. Le dicen ¿es permitido el divorcio? No. ¿Pero por qué Moisés lo permitió? Por la dureza de su corazón. ¿Qué pasaba en aquel entonces? ¿Se le quemaron los frijoles? ¿Quién daba carta de divorcio? El hombre. Ten, aquí está tu cartita. Ya la firmé. Puedes irte. Y ya. No quisiste tener relación sexual. Se te salaron los frijoles. No me contestaste bien. Aquí está tu carta de divorcio y a ver cómo le haces. Está bien. No regresó de Guadalajara en 2 meses. ¿Sí?
Abelina, si no regresas para mañana, Next. Es tu último día. ya está tu carta de divorcio. Sí, Ya la otra. sí, que lo sepa y que lo sepa y que lo escuche claro y fuerte. Sí, y Alba, no sé si lo estoy viendo ahorita, pero Alba está atenta, ¿verdad? No, bueno, que ya, tranquilo, sí. Y eran, es un hermano, tú dices, es cierto, amor, no es cierto, sí, Y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Circunstancia. Este milagro es muy similar en alcance y significado al de alimentar a los 5,000. Sin embargo, este fue un milagro completamente diferente. Para que cuando lean, vean, 5,000 y 4,000 son diferentes. La diferencia entre este milagro y el de alimentar a los 5,000 se nota. El alimentar a los 5,000 aconteció en el norte de Betsaida y el grueso de la multitud eran judíos. El impacto que quería lograr Jesús era convencer a los judíos. En el de los 4,000, este milagro aconteció en el sur, en el territorio de Decápolis. Es como si Morelos, ¿dónde es el norte de Morelos? Digo porque Israel no es muy grande, pero vamos a considerar como que es Morelos, ¿no? El norte de Morelos. ¿Cómo se llama? Sí, la parte alta, ¿no? Arriba, antes de llegar. O Cuernavaca, vamos a dejarlo, Cuernavaca. Martín, ¿eh? Sí, ok. Sí, y el norte y el sur, Jojutla, vamos a dejarlo Jojutla. Entonces, el de los 5,000 ocurrió en el norte y el de los 4,000 en el sur. En el del norte era dirigido a los judíos y en el de a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Recuérdenme quiénes eran los gentiles. Los que no eran judíos. Todo lo que no era judío era gentil. ¿Sí? Es como hoy la bronca con Trump, ¿no? Con Trump and Donald, ¿cómo es? Trump al Don, ¿no? Todo el que no nació en Estados Unidos y que no es güerito es inmigrante y es maleante. Sí. Sí. Okay, la necesidad. Una gran multitud de gente había buscado a Jesús en el desierto, llevando consigo a muchos de sus enfermos y los dolientes. La gente escuchaba oír de Jesús y escuchaba sus milagros y ahí le llevaba a su enfermito. Sí. Mi hijo está endemoniado, mi suegra está enferma, mi hermano está paralítico, este tiene lepra, este tiene cáncer. Vamos, lo llevamos. ¿Sí? Jesús derrama su amor, lo sana y ellos se maravillan a medida que presencian sus milagros. Milagro tras milagro. O sea, en las reuniones Jesús sanaba al leproso y echaba fuera al demonio, y al ciego, y al cojo, y al paralítico, y la gente está atónita, pasmada. Milagro tras milagro tras milagro. Hace rato pasé por el Parque Zapata y estaba ahí en el Club Rotario. Había un montón de fila y la mayoría eran gente de la tercera edad. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estaría pasando? Pues yo me pregunto, porque hay tanto viejito ahí, seguramente, como es ¿qué les acabo de decir? Club Rotario, porque tengo contacto con ellos. O están regalando o lentes, o están regalando muletas, sillas de ruedas, o algo parecido, ¿no? Pues ahí está la gente que necesita lentes, ¿no? Ahí están las filas, ¿no? Entonces, están milagro tras milagro tras milagro, y pues ya, ¿a qué hora me toca a mí? ¿No? ¿A qué hora me toca a mí? Ahorita que pase por aquí Jesús y le dijo que mi hijo está ciego, y le dijo que mi hijo está paralítico, y le dijo que mi hijo está feito y que el mío está morenito y que me lo ponga güero, y que mi hijo yo estuviera ahí y con Caleb le digo: Señor, házmelo rubiecito y con ojos azules, haz el milagro. Para que traigan más a las chamacas ahí.
Se niegan a retirarse a pesar de que muchos de ellos habían estado allí. ¿Cuántos días? 3 días. No se quieren ir. Ya sea porque ahora a ver si ahora sí le toca el milagro a mi hermana, a mi cuñada, a mi tío, a mi papá, o simplemente por mañana qué va a hacer, mañana qué vamos a ver. Sanó al paralítico, sanó al ciego. Jesús se compadece de ellos y se rehúsa a despedir a la gente hasta que fueran alimentados, se vayan a desmayar en el camino. ¿Cómo se obra el milagro? Trajeron a Jesús 7 hogazas de pan y algunos pescados. Da los gracias, los parte y los entrega a sus discípulos. Sus discípulos a su vez lo reparten a la multitud y la comida se va multiplicando. Después de que todos se saciaron, quedaron 7 canastas de fragmentos sobrantes. Resultados y lección. Este milagro enseña las mismas verdades que el milagro de los 5,000, mostrando que Jesús es el pan de vida. No obstante, hay que agregar estas verdades adicionales. Número 1. Este milagro demuestra que Jesús haría lo mismo para los gentiles como para los judíos. Esto para quitar eso de que Dios tiene preferencia por los judíos, ¿no? Dios ama por igual. Sin lugar a dudas, sus discípulos al principio dudaron porque ciertamente no habían olvidado el primer milagro. Este milagro entonces prueba que Jesús puede y hará la misma cosa una y otra vez. Si la necesidad existe, lo hizo y lo vuelve a hacer. Y nos lo hemos dicho otras veces, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Si hubo necesidad de echar fuera el demonio hace 20 años y hoy hay necesidad, lo va a echar, lo va a hacer. Vamos a ver la próxima semana milagros de liberación. Hoy estamos con milagros de provisión. Y si dentro de 3 años hay necesidad, en 3 años Dios va a respaldar. Circunstancias. Este milagro tiene lugar en las riberas del mar de Galilea en las tempranas horas de la mañana. Aquí ya me cuatrapié, estamos con la segunda redada. Sí, perdón. La segunda redada de peces, está bien. La otra fue la anterior fue primera redada, la segunda, ¿no? La pesca milagrosa. Pesca milagrosa. Vamos con la segunda redada. Sí, cierto, aquí Ok, vamos con esta siguiente milagro. Segunda redada de peces. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es otro contexto. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es cuando ya había sido crucificado. Para este entonces Jesús ya fue crucificado. Y los discípulos están bien deprimidos, bien desalentados. No se dan cuenta que es Jesús. Están tan absortos en su pena. Se presenta Jesús en la playa, mas no lo conocieron, no lo reconocieron. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos le respondieron, no. ¿Por qué no? Pues porque no habían pescado nada. Y les dijo, echen la red a la derecha de la barca y van a pescar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, una vez más, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es el discípulo que Jesús amaba? Ahora, a ver, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Fíjate lo que está diciendo aquí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Es Juan y Ahora, alguna vez Jesús dijo, al que yo más amo es a Juan. ¿Alguna vez lo dijo Jesús? O, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos hijos tienen? 3. ¿Alguna vez han dicho, al que más amo es a David? Imagínatela, cómo no te la acabas con. ¿Cómo se llaman los otros? Jessica y Ulises. Jessica y Ulises. Imagínate cómo. Jessica y Ulises. Mi mamá sí decía. Sí. Bueno, también. Entonces, Jesús jamás dijo, el discípulo que más amo es Juan. Si en cambio, ¿de dónde sale que era el? De sí mismo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba,
Lo está diciendo Juan. Es decir, Juan dice, a mí me vale si ustedes, pero yo es el que ama más a Jesús. Lo sostengo y lo digo. Lo dijo Jesús, no, pero yo lo digo. Pero no estamos de acuerdo, me vale, yo me siento el más amado. Sí, es que cuando está escribiendo Juan lo hace como en forma de relato. ¿Quién está escribiendo este evangelio? Juan. Lo interesante también, digo, esta es para otra predicación, pero ¿por qué? ¿Quiénes son los otros 3 evangelios? De los 4 evangelios, ¿quiénes lo hacen 2 discípulos directos de Jesús? Mateo y Juan. Mateo. Los otros no fueron escritos por discípulos, pero sí pudieron haber dicho Pedro. ¿Y a quién se refiere Mateo donde dice, este es mi hijo amado? En la que dice que es dice Jesús dijo, este es mi hijo amado, en el Evangelio de Mateo capítulo 17. Jesús no lo dijo. No, Jesús no lo dijo. Lo dice el Espíritu Santo, la paloma, la voz, y refiriéndose a Jesús. Este es mi hijo amado. Ese sí es directo a Jesús. Pero bueno, pues para pronto, es que esa es la voz del Padre, es la voz del Padre diciendo, Él es mi hijo amado. Y Jesús está bautizando. Está siendo bautizado. Pues, ¿no? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, eso es cosecha de él, dijo, yo soy el preferido de Jesús, ¿no? Ahora, estos, entiendan, en este manuscrito lo escribió Juan y ahí quedó, era como su diario. ¿Sí? No fue como José, hijo de quién? ¿Quién era el papá de José? Jacob. El soñador, Jacob. José el soñador, ¿quién era su papá? Jacob. ¿Cuántos hermanos tuvo José? 11. José, si se atrevió a decir, y tuve un sueño, y en ese sueño una gavilla al centro, y las otras gavillas se inclinaban. 11 gavillas se inclinaban a esta gavilla que estaba ahí. Y se los dijo a sus hermanos. Y sus hermanos le dijeron, estás pero si bien operado del cerebro, si crees que nosotros algún día nos vamos a inclinar ante ti, estás pero bien. Él sí se atrevió a decir. Imagínate que Juan está reunido con los demás y les dice, yo soy el que más ama a Jesús. ¿Qué le hubieran dicho a los demás? Pero bien operado del cerebro. ¿Me explico? Sin en cambio Juan lo escribe y su manuscrito aparece años, cientos de años después. Él escribió y ahí se quedó. Después aparece. ¿Quién le pelea? ¿Quién le pelea que no es el discípulo más amado por Jesús? ¿Me entienden? ¿Qué? Ok. Entonces aquel discípulo a que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces estaban calzoncillos, pues. ¿Quién estaba en calzoncillos? Pedro. ¿Y por qué se tiró al mar? Tenía vergüenza. Pues si Dios es Señor y estoy en calzoncillos, ¿no? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como 200 codos, un promedio de 100 metros. ¿Cuántos son 100 metros? De cuadra de la esquina. No es muy lejos, pues. Circunstancias. Este milagro tiene lugar en las riberas del mar de Galilea a las tempranas horas de la mañana. Los discípulos habían estado pescando durante toda la noche sin obtener nada. Cuando tú vas a lugares como
como Markelia, por ejemplo, o otros, Veracruz, donde se dedican a la pesca, se van temprano, a las 3, 4 de la mañana, y ya amaneciendo ya vienen con las barcas con suficientes peces, o de plano no traen nada, ¿no? Me tocó estuve trabajando por allá, por Markelia, y me tocó estar por allá y la gente llega y puedes agarrar y puedes comprarle los langostinos. No sé, ¿cuánto te puede costar una langosta en un restaurante? ¿Cuánto te puede costar? ¿600 pesos una langosta? No, bueno, no, una. Es que depende del peso. Una langosta, no un langostino. Cuidado con el langostino y la langosta. Una langosta. Sí, depende del restaurante. Sí. Pues ahí los de Marqueta son muy baratos. Voy en un restaurante, te puede costar hasta 3,000 pesos una langosta, ya preparada, o más. Pero ahí en Markelia, cuando están llegando los pescadores, pues punto, pues, la compras en 200 o 300 pesos, ¿no? A 100 pesos el kilo. Me tocó estar trabajando por allá y que la gente de ahí que yo les apoyaba, me llevaban langosta. Mira, pastor, ¿qué está langosta? Y yo, y sí me tocó cocinar yo mi langosta, ¿no? Así, al mojo de ajo y todo, y su chilito. Y dije, mecha, ¿no? Señor, acuérdate de mí también, de nuevo, sí, sale. Los discípulos habían estado pescando durante toda la noche sin obtener nada. Esta cena tiene lugar después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Jesús ya fue crucificado, ¿sí? Y ya ascendió. Era uno de los momentos de mayor desaliento y depresión. Les parecía a ellos que sus 3 años de seguir a Jesús habían sido en vano. Su sacrificio y dedicación habían sido inútiles. Pedro dejé todo, dejé mis redes, dejé mi barca, y de nada sirvió. Ahora tengo que volver a comprar una barca, a volver a comprar redes y a dedicarme a lo mío. Entonces Pedro están así como que rascándose el ombligo, como que ahora qué vamos a hacer, y dice, yo voy a pescar. Y los demás dicen, pues vamos contigo, ¿qué hacemos aquí? Así dieron a entender que su ministerio público había llegado a su fin. Todo era un fracaso y un error, y entonces pues vamos a regresar a nuestra ocupación. Jesús les dijo, dejen todo, yo los voy a hacer pescadores de hombres, y ya no de peces. Y ahora entonces es como, ¿y ahora? ¿Dónde está la promesa de Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Peor, habían estado tratando de pescar toda la noche y no habían pescado nada. La necesidad era doble, espiritual y física. Estaban tristes, cansados y hambrientos. También necesitaban estímulo y ver que esto no era el fin, sino más bien el comienzo. Había una necesidad espiritual, estamos bien desanimados, y una necesidad física que atender. Estamos bien hambrientos y sin dinero. ¿Cómo es obrado el milagro? Antes de que Jesús obró el milagro, encendió un fuego en la playa y preparó el desayuno para sus discípulos. Ahora les pregunta, ¿tienen algo de comer? Cuando ellos respondieron que no, Él les dice, arrojen la red sobre el costado derecho de la barca. Inmediatamente pescaron una gran cantidad de pescados o de peces, 153 peces grandes, y no se rompió la red, lo cual fue otro milagro. Los discípulos tenían que obedecer y la red tenía que estar sobre el lado derecho de la barca. No solo te obedezco y hago lo que quiero, sino te obedezco y la tiro donde tú me dijiste, al lado derecho. Resultados y lección. Brevemente vamos a explicar algunas lecciones enseñadas aquí. Sin Jesucristo, todo es en vano y sin esperanza. ¿No está Jesús? ¿Qué somos sin Jesús?
Por eso Jesús les dijo, Señor, les dice, está Jesús hablando, está diciendo, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre, y la gente se escandaliza y se empieza a ir. Se empieza a ir y Pedro dice, Señor, se nos está yendo la gente, ¿qué hacemos? Y Jesús les dice, si quieren irse ustedes también, váyanse. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde vamos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, ¿a dónde vamos? Sí. ¿A dónde nos vamos? ¿Quién más como tú tiene palabra de vida eterna? Segunda, todo es en vano si la red no está sobre el lado indicado de la barca. Si Jesús te dice, avienta a la derecha, no es avienta a donde quieras, aviéntala a la derecha. Si te dice que a la izquierda, la avientas a la izquierda. Tercera, la obediencia era necesaria por parte de los discípulos. En todos los milagros Jesús dice, y tú obedece. Cuarta, Jesucristo sabía que los hombres hambrientos y descorazonados deben ser alimentados. Por eso también, de pronto, digo, no es justificante, pero pues a la iglesia, a Cafecito con Dios, llegan hambrientos y desalentados, así que un cafecito y un pancito, órale, ¿no? Y luego hay que dar esperanza. ¿Sí? Y por último, Jesús se revela él mismo ante sus discípulos como un milagro similar al anterior. Jesús el obrador de milagros. Y con eso terminamos 2 capítulos. Dos capítulos. ¿Vale? Le avanzamos bien hoy. Empezamos a 15 minutos después, pero terminamos. Cancélale ahí, hijo.